Este es mi mensaje número 63 de la carta a los Romanos y vamos a estar en esta mañana en el versículo 14 al 18. Estamos en el capítulo 9. Hace 8 días avanzamos hasta el versículo 13 y hoy vamos a estar desde el capítulo 14 hasta el versículo 18. Y el tema en general, mis hermanos, hace 8 días se lo dije, y es el plan de salvación en la historia. Y vamos a leer los versículos que nos competen en esta mañana. Versículo 14 al 18. Y dice la palabra del Señor así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mis hermanos, en esta mañana mi tema o mi predicación expositiva es una pregunta que está en el mismo texto, y esta es mi pregunta: ¿hay injusticia en Dios al elegir algunos y a otros pasarlos por alto? Y esta es la gran pregunta que Pablo se hizo y la audiencia de Pablo en ese momento. ¿Y por qué hemos de hacernos esta pregunta, mis hermanos? Porque cuando llegamos a ver todo este plan de elección y de salvación que hemos desarrollado, Pablo va a darnos respuesta y nos va a dar respuesta, y lo maravilloso, mi hermano, es que Pablo nos da respuesta es conforme a la palabra y a los atributos de Dios. Hay dos atributos de Dios que nosotros debemos de conocer muy bien, y es que Dios es un Dios que castiga el pecado, es un Dios justo, mi hermano, pero también es un Dios misericordioso. Y es ahí donde tenemos que mirar lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la justicia de Dios y a su misericordia. Y por eso en esta mañana el apóstol Pablo, al hacerse o a nosotros también hacernos esta pregunta, va a resolver esta respuesta, mi hermano. Y por eso nosotros en esta mañana tenemos que estar muy abiertos a lo que verdaderamente la palabra de Dios nos está diciendo, y no lo que nuestra mente humana y nuestra mente caída hay veces cuestionan, mi hermano, porque mucha gente cuestiona este texto y mucha gente cuestiona lo que nosotros vimos acerca de la elección de Jacob y Esaú, mi hermano. Y hace 8 días explicamos muy bien, mi hermano, que Dios elige a Jacob es por su gracia, mi hermano, por su misericordia, y Esaú lo decide pasar por alto, totalmente por alto. ¿Y por qué, mi hermano? Pues no lo sabemos, pero a través de estos textos vamos a ver algunas respuestas, o vamos a tener respuestas a inquietudes que tenemos muchas veces de este texto de Romanos capítulo 9. Y cabe decir, mi hermano, que cuando llegamos a estos textos difíciles de entender y de comprender, mi hermano, nosotros tenemos que rendirnos no solamente a este Dios soberano, mi hermano, sino rendirnos al propósito eterno de Dios, mi hermano, de redención. Y Dios, mi hermano, es el que verdaderamente a cada corazón, conforme a esta doctrina, le da descanso y reposo al
nosotros realmente humillarnos ante este Dios maravilloso y humillarnos ante este Dios soberano. Amén. Pablo hace 8 días, con el ejemplo del llamado de elección que hace a la simiente de Abraham, y lo que tenemos que ver y lo que nos tiene que quedar claro es que con este llamado que Dios hace a Abraham es un llamado totalmente sobrenatural, completamente sobrenatural. Tiene que quedarnos claro, mi hermano, que el llamado que Dios le hace a Abraham y a su simiente es un llamado sobrenatural y milagroso que pasa con el nacimiento de Isaac. Y cómo vemos cómo se desarrolla este gran y maravilloso acontecimiento de la promesa. Y vemos, mi hermano, que cuando nace Isaac es un acontecimiento milagroso. Y ya vimos por la historia que Abraham trató de tener un hijo, no de la promesa, sino con la esclava, con la egipcia, con Agar. Y vimos, mi hermano, cómo Dios no aprobó eso. Y lo que pasa, mi hermano, es que realmente, póngame cuidado acá, por favor. Realmente nosotros tenemos que mirar que el desarrollo de Dios en la elección es sobrenatural, es milagrosa y no depende de los hombres. Por eso tenemos un Dios soberano que lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Y por eso Sara, en un tiempo en el cual ya no podía tener hijos, tiene a Isaac, mi hermano. Y por eso es un acto milagroso de Dios en la vejez de Sara y en la vejez de Abraham. Y Dios obra un milagro sobrenatural. Y esto nos debe de recordar el pasaje de Juan 1:13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. La verdadera simiente de los hijos de Dios no tiene nada que ver con el esfuerzo humano. Y para esto Pablo nos deja claro esta doctrina fundamental de la elección y nos da el ejemplo también de Isaac. No solamente nos da el ejemplo del nacimiento sobrenatural de Isaac, sino que nos da el ejemplo de Rebeca y cómo Rebeca tiene los hijos a Jacob y a Esaú, mi hermano. Los dos nacen de una misma madre y los dos, mi hermano, nacen mellizos, nacen completamente de la promesa de Dios, mi hermano. Y cómo vemos, mi hermano, que el uno es elegido y el otro completamente es reprobado, mi hermano. Y esa palabra suena duro, pero es una palabra, mi hermano, que tiene que quedarnos clara, donde Dios al uno lo dije y al otro lo pasa por alto. Amén. Y Pablo nos da esta poderosa lección también de Esaú y de Jacob, mi hermano. Y nos muestra en esta lección que Dios no eligió a Jacob porque era bueno, no eligió a Jacob, mi hermano, porque no había hecho ni bien ni mal, sino que el propósito de la elección, mi hermano, actuó en aquel que Dios había predestinado conforme al propósito de su voluntad para que fuera elegido, mi hermano. Y es aquí donde Pablo va a pasar a responder la pregunta que su audiencia se está haciendo y que también cada uno de nosotros nos hemos hecho: si es que Dios es injusto a elegir a algunos y a otros no. Y este será el desarrollo de mi predicación expositiva en esta mañana, y poniéndonos también otro
comienza con esta pregunta en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo contesta de una manera contundente: en ninguna manera. En ninguna manera. Esta pregunta no cabe la menor duda que no solo Pablo se la está haciendo, sino que se la está haciendo su audiencia y las audiencias futuras, y aquellos que leen la palabra de Dios se verían expuestos también a ver si hay injusticia en Dios, donde Dios elige a unos y a otros los decide reprobar o pasar por alto, mi hermano. Pues la naturaleza caída que aún tenemos, mi hermano, nos lleva a creer que hay injusticia en Dios, mi hermano, y no podemos salir del asombro de esta doctrina de la elección soberana de Dios. O sea, esto nos pone, mi hermano, en asombro, porque nosotros muchas veces pensamos, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a otro? Y usted mismo se ha hecho esa pregunta: ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Y por qué no eligió a esta otra persona? Y es ahí donde vamos a responder, o a tratar de responder en esta mañana, según el conocimiento que nos da la Escritura y lo que nos dice el apóstol Pablo en esta mañana. Y es entonces donde surge esta pregunta: ¿será que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde enfáticamente: en ninguna manera. En ninguna manera. Dios, mi hermano, el Dios poderoso, el Dios santo, el Dios de justicia, el Dios de misericordia, no tiene ninguna injusticia. Ahora, esta respuesta enfática obedece a la doctrina de la predestinación, que es el eterno propósito divino por el cual Dios ha ordenado de antemano todo lo que acontecerá. O sea, Dios ha ordenado de antemano todo lo que acontecerá. A Dios no le coge por sorpresa nada, mi hermano, absolutamente nada. Dios ha ordenado completamente, mi hermano, todo lo que acontecerá, como nos lo dice Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Del que hace qué? Todas las cosas, no algunas, mi hermano. Todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Ahora, y la elección puede definirse como el propósito eterno de Dios de hacer que determinadas personas sean en Cristo los recipientes de la gracia especial para que puedan vivir para la gloria de Dios y obtener la salvación eterna. Entonces, aquí podemos ver, mi hermano, que esta gran doctrina de la predestinación está unida a la elección de Dios, no está separada. Dios ha predestinado todas las cosas, y así como Dios ha predestinado todas las cosas que acontecerán en la elección, mi hermano, Dios ha destinado ciertas personas para que reciban su gracia especial, para que puedan vivir para la gloria de Dios y obtener la eterna salvación, como nos dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si nosotros no
con claridad de la predestinación y de la elección de Dios, es ahí donde nuestra mente humana, es ahí donde nuestra mente finita, mi hermano, no podrá entender este propósito eterno de Dios. Por eso el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, mi hermano, porque se han de discernir espiritualmente. Nuestro corazón tiene que discernir estas cosas, mi hermano, no bajo la razón humana, sino bajo la razón espiritual que Dios ha determinado en su soberana voluntad, mi hermano, salvar a algunos y a otros, mi hermano, reprobarlos. Donde Dios aquí va a mostrar sus dos atributos, que es su justicia y su misericordia. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, la reprobación es el propósito eterno de Dios de pasar por alto a determinadas personas en el otorgamiento de la gracia especial destinados al castigo eterno por sus pecados. Y eso lo podemos ver en Romanos 9:13, en Romanos 9:13, 17, 18, 21 y 22, y en 1 de Pedro 2:8. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Entonces, podemos ver que esta pregunta que se hace Pablo y su audiencia es resuelta y comienza a resolverse cuando realmente nosotros vemos por la historia el propósito de Dios de la predestinación, donde algunos, mi hermano, van a recibir esa gracia especial, donde Dios les va a aplicar su misericordia, una misericordia, mi hermano, que Dios no está obligado a aplicarla a todo el mundo, pero que sí Dios está obligado a aplicar su justicia a todos, mi hermano, completamente a todos. Amén. Ahora, también hay veces se hace esta pregunta: ¿cómo fue posible que un Dios de amor ordenara a ciertas personas al castigo eterno? ¿Cómo es que Dios, mi hermano, cómo es posible que un Dios de amor ordenara a ciertas personas al castigo eterno? Y una pregunta más lógica sería esta: ¿cómo fue posible que un Dios cuya justicia demanda que el pecado sea castigado ordenara a ciertas personas a la vida y a la gloria eterna? O sea, más bien la pregunta sería: ¿cómo es posible que un Dios cuya justicia demanda que el pecado sea castigado ordenara a ciertas personas a la vida y a la gloria eterna? Y la respuesta es, mi hermano, ciertamente la maravilla de ello está en la muerte vicaria de su Hijo Jesucristo. En la muerte vicaria de su Hijo Jesucristo, mi hermano. Otra de las cosas que podemos ver es que los que han sido reprobados reciben muchas bendiciones que no provienen del decreto de reprobación, sino de la bondad y de la gracia de Dios. Reciben muchos dones naturales: vida, salud, fuerza, felicidad, gozo, paz. Hello. Como lo vemos en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace
sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, mi hermano. O sea, usted puede ver a todas estas personas, mi hermano. Usted las puede ver hoy que salgan de la iglesia. Ellos supuestamente están bien, están gozosos, alegría, ya llegó supuestamente la Navidad y todo el mundo está alegre, gozoso. Pero mi hermano, ¿qué es lo que les espera a estas personas? Si Dios no los llama a su glorioso y poderoso evangelio, ellos no están pensando allá afuera, mi hermano, me voy a ir para el cielo con el Señor, tengo un gran y poderoso Salvador. Ellos simplemente están pensando, y en esta época postmodernista, mi hermano, ellos ni siquiera quieren saber nada acerca de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Y otra de las cosas, mi hermano, que podemos ver y que respecta a los que han sido pasados por alto o a los reprobados, es que Dios no se deja a sí mismo sin testigo. Los tolera con gran paciencia, mi hermano. Con gran paciencia Dios tolera a todas estas personas, mi hermano. Hay veces, y en estos días, yo arrimé a la bomba donde generalmente yo le echo gasolina al carro, y un señor que me atiende ahí me dice, pastor, ¿cómo es posible que haya tanta maldad y tanta violencia y tanta muerte? Yo no creo en Dios. Y entonces yo le dije, sencillo, eso es problema suyo, pero también usted puede ver usted ve que hay cosas buenas, que el amor. ¿Usted cómo puede ver el amor? ¿O acaso usted no siente el amor? ¿Usted acaso no vive el amor? Y que hay tantas cosas buenas, no solamente lo malo. Y por eso es que hay un Dios. Que el hombre esté en esta condición terrible de pecado, mi hermano, no quiere decir que se anulen todas las demás cosas que nosotros vemos, mi hermano. Todas las cosas que Dios nos ha dado para la vida y para la piedad, mi hermano. Y por eso Dios está deteniendo con gran paciencia, mi hermano, su juicio, mi hermano. Tiene gran paciencia para con todos estos hombres que han sido reprobados, mi hermano. Y por eso hace que el evangelio de su gracia les sea proclamado. Y Dios, aún, mi hermano, no tiene placer en la muerte del impío, mi hermano. No tiene placer en la muerte del impío. Ezequiel 23:11 nos lo dice muy claramente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mi hermano, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no se agrada, mi hermano. Hay veces creemos, es que Dios se agrada de mandar las personas al infierno. Eso es totalmente, mi hermano, inconsistente, mi hermano. Completamente. Dios no se agrada, mi hermano. Dios es un Dios en sus atributos, completamente un Dios perfecto, y Dios no se agrada de la muerte del impío, mi hermano. Pero el impío es increíble. Nosotros, mi hermano, sin Dios no somos nada.
El impío se viene a acordar de Dios cuando está tocando la tumba, mi hermano. Amén. No les interesa para nada, absolutamente para nada, a Dios. También vemos que Caín fue un reprobado. Y esto no puede haber dudas. Primera de Juan 3:12. Miren lo que dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas, mi hermano. Amén. Sin embargo, Juan tiernamente Dios le habló a Caín. Antes de matar a su hermano, Juan tiernamente Dios le habló en Génesis 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Por lo tanto, la pregunta que se impone entonces es: ¿por qué permitió Dios que la caída tuviese lugar? ¿Por qué Dios permitió que el hombre cayera, mi hermano? Y a esa pregunta, mi hermano, no hay respuesta. A no ser de lo que nos dice Deuteronomio 29, 29, mi hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y también lo que nos dice Job 11, 7, 8. Mire lo que nos dice Job 7, 8, mi hermano. Job 11, 7, 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Mi hermano, nosotros somos seres y criaturas finitas, mi hermano. Dios es un Dios finito, mi hermano. Totalmente finito, mi hermano. No podemos llegar a comprender la mente de Dios. Y por eso cuando le leí hace 8 días Romanos 11, 33 al 36, ¿quién conocerá, mi hermano, la mente de Dios? Y sin lugar a dudas, mis hermanos, contra todas las objeciones que se pueden presentar de esta doctrina de la elección soberana y la reprobación, y por incomprensible que sea para la mente humana, es que podemos descansar en la absoluta y soberana y sabia y santa voluntad de aquel que un día hará amanecer la luz total de los cielos sobre estos misterios de la vida, mi hermano. Una de las cosas que yo le voy a preguntar en la eternidad a Dios es esa, mi hermano: ¿por qué Dios me escogió? Yo me levanto y es lo primero que yo hago: Señor, gracias por ser tu hijo. Gracias por haberme llamado a tu evangelio. Gracias por haberme perdonado mis pecados, donde completamente, mi hermano, mi pecado, mi injusticia me llevaría al infierno. Aleluya. Y por eso Pablo prosigue diciéndonos
Mire lo que dice. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, mi hermano. Aquí Pablo está haciendo mención a Éxodo 33, 19. Leámoslo para que veamos, mi hermano. Está haciendo mención a Éxodo 33, 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí vemos, hermanos, la historia de Israel. Por su duro corazón, la presencia de Dios no los iba a acompañar en todo su camino hacia el desierto. Y de esta manera, Moisés se humilla ante Dios y le dice: Señor, yo prefiero quedarme en este lugar si tú no nos acompañas, si tú no vas con nosotros. Nosotros, Señor, no iremos, no seguiremos el camino si tú no vas con nosotros. Y esto se debía, mi hermano, a la dureza del pueblo de Israel, la dureza del corazón de los hombres. Y nosotros lo vemos, mis amados hermanos. Y nosotros lo vemos, mis amados hermanos, en todo el ejemplo que vemos desde toda la historia de las Escrituras, mi hermano. Y aquí vemos, mi hermano, esta historia de Israel. Por su duro corazón, la presencia de Dios no los acompañaría, pero Moisés ruega a Dios por su presencia y su compañía, y Dios le responde de esta manera. Y es donde podemos ver que aún miles del pueblo de Israel no entendieron. Aunque la presencia de Dios los dio y los llevó a la tierra prometida, volvieron a la dureza del corazón. Y es lo que vemos en toda la historia, no solo de Israel, sino en toda la historia de toda la humanidad, mi hermano. Y del corazón de los hombres por su caída. Y es por eso que esta soberana elección de Dios es aplicada a sus elegidos, de tener misericordia de ellos y de ser clemente para con los suyos, mi hermano. Si usted va a la historia, mi hermano, usted puede ver al pueblo de Israel, muchos, la gran mayoría, completamente con su dureza de corazón. Y por eso podemos ver la misericordia a algunos donde verdaderamente van completamente a recibir la vida eterna, porque Dios los ha elegido, mi hermano. Por eso no hay nada, absolutamente nada, que nos merezcamos, mi hermano, sino la justa justicia de Dios. Y acordémonos que Israel no es que fuera el mejor de los pueblos, como nos lo dice Deuteronomio 7:7, y ese es el pasaje que hace 8 días no estaba de acuerdo a lo que había visto, y este es el pasaje que hace 8 días íbamos a leer. Y mire lo que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, mi hermano. El más insignificante de todos los pueblos, mi hermano. Y Pablo ahora nos continúa diciendo en este pensamiento de la misericordia y la gracia de Dios en su soberana elección lo siguiente: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, debe ser claro para todos los argumentos que se levantan
Y es que muchas veces, mi hermano, queremos poner por encima nuestro pensamiento. Queremos poner por encima nuestra naturaleza caída de la voluntad soberana de Dios, mi hermano. Si Dios no fuera un Dios soberano, no sería Dios, mi hermano. Si Dios no estuviera rigiendo sobre todas las cosas de este mundo, mi hermano, que aún la Escritura nos dice que aún, mi hermano, un pájaro no cae a tierra si no es la voluntad de Dios, mi hermano. Ese pajarito que acabó de morir en esta mañana, arrollado por un carro, mi hermano, estaba bajo la plena soberanía de Dios, mi hermano. A Dios no se le escapa absolutamente nada, mi hermano. Nada. Completamente nada, mi hermano. Si no, no sería Dios. Amén. Por lo tanto, debe quedarnos claro, mi hermano, que a veces queremos poner por encima nuestra mente, nuestros pensamientos, que la soberanía de Dios, mi hermano. Lo que los hombres merecemos es el justo castigo de la justicia de Dios, pero como vemos en toda la historia, después de la caída de Adán, es como Dios, en su beneplácito y por su decreto eterno, decide mostrar su atributo de la misericordia a aquellos que decide salvar por la perfecta obra de Jesucristo. Y es por eso que el poder del Evangelio humilla a los hombres diciéndoles así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto es lo que miles de personas y aún religiosos no quieren oír, porque su supuesta fe está basada en un corazón caído y no pueden entender que el Dios de las Escrituras no es el Dios que ellos quieren manipular a sus deseos y antojos, mi hermano. Cuando las personas se enfrentan a oír este Dios del Evangelio, mi hermano, y cuando uno les predica estas cosas, mi hermano, ellos chocan y van a chocar, mi hermano. ¿Por qué? Porque se han hecho un Dios que no es el Dios de las Escrituras, mi hermano. Y aquí tenemos que resaltar claramente, mi hermano, y tenemos que resaltar claramente el plan de salvación en la historia y cómo la palabra y cómo las Escrituras nos mencionan, mi hermano, desde hace 8 días que hemos estado viendo que no es por la habilidad, no es por el esfuerzo, mi hermano, no es porque el hombre haga bien o mal, sino, mi hermano, por la gracia soberana de Dios. Por eso, muchos quieren manipular a Dios a su antojo y a su amaño, mi hermano. Como a Jesús le tocó enfrentar a su generación, cuando en el capítulo 6, después de que hace ese gran milagro de los panes y de los peces, Él le responde a toda esa gente que lo está siguiendo. Juan 6, 26 y 27, respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis no porque no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, mi hermano. Eso es lo que vemos. Miles y miles siguiendo a Jesús, mi hermano, por lo que Jesús les pueda dar, materialmente, económicamente, en su salud, en sus beneficios, pero la
Y es por eso que este gran propósito de la salvación soberana y de la elección de Dios no está en las manos de los hombres, pues fue el hombre que cayó y es Dios el que da vida, mi hermano. Y por eso no depende de tu hombre mortal ni de tus esfuerzos humanos, y mucho menos de tus buenas obras que tú puedes ganar o ganarte el favor de Dios, porque Dios no está a la venta, mi hermano. Dios no está a la venta como muchos creen, y lo que debes de hacer es arrepentirse y saber que su salvación está en las manos de este poderoso Dios, y por eso no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oh miserables de los hombres que creen que Dios les dará salvación por sus esfuerzos religiosos o por ser buenos, mi hermano. La puerta de la salvación solo está abierta para todos aquellos que miran su miseria y que solo los puede salvar la misericordia de Dios en su Hijo amado Jesucristo, mi hermano. Y esta misericordia está basada, ¿cómo debemos de entender el propósito de la elección soberana de Dios, mi hermano? Si no entendemos esta predestinación, esta doctrina tan gloriosa, tan maravillosa, tan chocante en las personas, mi hermano, y en la elección soberana de Dios, mi hermano, pues estaremos buscando un Dios a tientas, mi hermano, que creen las personas que por ser buenos, por hacer buenas obras, por dar regalos en Navidad, se van a ir para el cielo, mi hermano. Están completamente equivocados. Aleluya. Y este es el evangelio que muchos no quieren proclamar, como me lo dijo un pastor hace pocos días. Estuve conversando de este capítulo 9 con un pastor, y el pastor me dijo: yo no puedo predicar un mensaje así porque no habla del Dios de amor. Y cuán equivocado, mi hermano. Las personas están equivocadas en esta palabra amor, mi hermano. Yo prefiero herirte con la verdad que mandarte con la mentira para el infierno, mi hermano. Y este es el problema de miles y miles, y no solo de pastores, sino de creyentes, mi hermano, que creen que anunciar que la salvación no está en las manos de los hombres hacen de Dios un Dios sin amor, pero lo que hacen más bien ellos es anular la grandeza del amor de Dios en su Hijo Jesucristo, para que pongan toda su fe y su confianza en ese Hijo de Dios. Lo que hacen es anular la grandeza del evangelio, mi hermano, donde ahí, mi hermano, dejas al hombre sin ningún arma, completamente sin nada, sin nada. Estoy completamente en la miseria, estoy caído, mi hermano, necesito un poderoso Salvador, y llamarlos a que corran a ese glorioso y poderoso Salvador, mi hermano. No por tu esfuerzo, sino ver mi condición paupérrima, caída, de miseria que tengo ante este Dios justo, mi hermano, ante este Dios santo. De hombres caídos que merecen totalmente la justicia de Dios. Y en vez de mostrar
Este verdadero Dios lo que hacen es anular, mi hermano, anular la grandeza del amor de Dios. No saben ni lo que dicen, ni lo que hablan, ni lo que proclaman, mi hermano. Y donde vemos, donde Dios aplica su misericordia a aquellos que por ningún mérito humano se merecen su gracia y su amor, mi hermano. Y por eso Pablo, para terminar, utiliza otro ejemplo de la historia de Israel para enseñarnos que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y mire, con esto vamos a finalizar en esta mañana, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, mi hermano. Y para seguir con la contundencia, es que es contundente los argumentos, mi hermano. Un solo argumento o una sola objeción. ¿Será que Dios será injusto? Con la cantidad de evidencias y argumentos que la Escritura nos da, mi hermano. O sea que Pablo es contundente, y es contundente en el argumento escritural, mi hermano. Esto no lo estamos inventando, en la misma Escritura. Y Pablo menciona al Faraón: pues si alguien no requería del Dios verdadero, era el Faraón, el hombre más poderoso de la tierra de ese entonces, pues él tenía innumerables dioses, innumerables sacerdotes, innumerables magos y sabios en su corte. Si alguien no necesitaba de este Dios verdadero, era Faraón. Y hoy en día, mi hermano, podemos ver en este posmodernismo, mi hermano, todo mundo con sus dioses por allá andando, mi hermano. La nueva era, eso está inundado, mi hermano. El Dios del amor. Hello. La nueva era, toda esta psicología, mi hermano, completamente barata en todas estas iglesias, mi hermano, completamente están adorando a otros dioses menos al Dios de la Biblia. Pueden hablar de Dios, pero no es el Dios de mi Biblia, mi hermano. No es el Dios que yo conozco, mi hermano. Por eso, el hombre más poderoso de la historia, en ese momento, mi hermano, con sus innumerables dioses, sacerdotes, magos y sabios en su corte, iba a ser expuesto al Dios poderoso, mi hermano. Por lo tanto, la historia nos registra que este gran imperio, el egipcio, con su faraón y toda su corte, serían puestos de ejemplo para todas las naciones de cómo Dios levanta estas naciones para demostrar su poder y humillar a todos aquellos que creen que son dioses, pero la realidad es que son barro en las manos del Dios soberano, que los puede aplastar y hacer desaparecer de la faz de la tierra con el anuncio de su palabra. Ahora, ¿quién no sabe la historia de Faraón y cómo Dios lo enfrentó a través de Moisés para que dejara ir a su pueblo libre para adorarlo? Y cómo este hombre, Faraón, en su obstinado corazón, a pesar de ver el poder de Dios por las plagas, donde Dios en cada una de ellas no solo le estaba juzgando a él, sino a toda la idolatría de su nación, ya que cada plaga representaba un Dios al que ellos adoraban. Cada plaga representaba al Dios que ellos adoraban, hermanos. Entonces Pablo nos dice respecto al faraón: para esto mismo te he levantado. Es
contundente. Pablo no está dando aquí vueltas, ni está poniendo farolitos ni nada. Él está diciendo: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Las escrituras nos muestran la soberanía de Dios y cómo Dios conocía de antemano la dureza del corazón de Faraón, no solo porque tenía esclavo a su pueblo, sino que no lo dejaría ir a adorarlo al desierto, mi hermano. Éxodo 3, 19 y 20 dice: mas yo sé que el rey de Egipto, miren, estamos hablando con el Dios soberano que conoce cada corazón, mi hermano. Yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, mi hermano. Y este es un claro ejemplo, mi hermano, de la dureza del corazón de los hombres. Cuando están llenos de ídolos, cuando están llenos de dioses, y en la mano fuerte, y aún con la mano fuerte, mi hermano, muchos no van a ser salvos. Porque Faraón es un caso de total reprobación, mi hermano, completamente, mi hermano. Por lo tanto, mis hermanos, Dios levanta estos vasos de deshonra, como también nos lo dice en el versículo 21 y 22 de Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Podemos ver también este pasaje que hace mención Pablo en Éxodo 9:16. Miren: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Este es el texto que hace mención Pablo en Éxodo 9:16. Es el mismo texto en que acabamos de leer. Ahora, el contexto nos muestra que habían habido ya 6 plagas en Egipto: el agua transformada en sangre, ranas, piojos, moscas, plaga en el ganado, úlcera en la gente y en los animales. Pero iban a haber 4 más: granizo, langostas, 3 días de tinieblas intensas, y por último, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Entre la 6ª y la 7ª plaga, Dios le ordena a Moisés decirle a Faraón lo siguiente en el versículo 15, y aquí lo tengo en otra versión: yo podría haber extendido mi mano y herido a ti y a tu pueblo con una plaga que te hubiera borrado de la tierra, pero por esta razón hice que permanecieses en pie o sobrevivieses, para mostrarte mi poder y para que mi nombre pueda proclamarse en toda la tierra. Y usted dirá: ¿pero por qué Dios tenía que mostrar su poder? Y yo le doy la respuesta muy sencilla: porque Dios es Dios. Y quería dejarnos una gran lección. Una gran lección. Ahora, es evidente entonces que en Éxodo 9:16 la expresión hice que permanecieses en pie o sobrevivieses significa te he dejado vivir.
consiguiente, Dios dejó vivir a Faraón para que pudiera demostrar su poder en él, castigándolo a él y a su pueblo, mi hermano. Por lo tanto,